Hay un versículo que queremos utilizar como base. Está en San Juan capítulo 3 para compartir nuestra charla bíblica de esta oportunidad con cada uno de ustedes. Y es el versículo o los versículos 35 y 36 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan, que dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. San Juan 3, 35 y 36. Amigos y hermanos, queremos compartir algunos temas que son de mucho interés para el creyente en Jesucristo y aún para aquel que todavía no se ha completado de decidir por el Señor. Queremos hablar un poquito, de manera un poco breve, acerca de lo que nosotros o lo que la Biblia llama muerte espiritual. También vamos a hablar un poquito, porque son cosas que tienen que ver una con la otra, un poquito sobre lo que se llama, lo que la gente llama inmortalidad del alma. La muerte física no alcanzó a Adán el día de su primer pecado, como evidentemente tampoco nos alcanza a nosotros. El día que pecó Adán, la gente sabe que ahí comenzó la muerte espiritual. Pero Adán siguió viviendo. Adán siguió aparentemente su vida normal. Ese mismo día, sin embargo, fue herido de muerte espiritual. Es decir, fue arrojado de la presencia de Dios, fue echado del lugar donde se encontraba, placentero, lugar paradisíaco, fue echado del lugar de confort y de tranquilidad, de bendición donde estaba, y que la Biblia llama el Edén, según Génesis 3, 22 y 24. Porque la muerte espiritual, esa muerte que alcanza a nuestra alma, no es la destrucción, sino el hecho de ser privado de la comunión con Dios. Lo mismo que la vida eterna es que te conozcan el Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado, según San Juan 17:3. Así, después de la caída del hombre, vemos cómo los pecadores continúan existiendo, continúan aparentemente el desarrollo de su vida, discuten, gozan de la vida, tienen incluso religión, estando todos sumidos en la muerte espiritual. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Acordaos que en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2, 1 al 12. Fíjese que existían, caminaban, trabajaban, vivían, pero estaban muertos en delitos, en pecado. ¿En qué consiste esta muerte? Hablando a Timoteo de las viudas cuya conducta es digna de reprensión, el mismo apóstol escribe: pero la que vive en delicias, viviendo, está muerta. Timoteo 5:6. La que vive en delicias, viviendo, está muerta, dice el apóstol Pablo, y sigue la incógnita. Entonces, ¿qué es muerte? Tal es el terrible estado de todos los hombres no regenerados, no transformados por Jesucristo. Tal es el estado de los hombres. Aunque vivan, están muertos. Muertos en sus almas, y en cuanto a sus cuerpos, candidatos a la tumba. ¿Será este el estado de nuestro oyente o de nuestros oyentes en esta hora? ¿O era el estado? Era el estado del hijo pródigo,
luego de haber gastado alegremente todos los recursos de su padre asignados a él en el libertinaje. Después de su regreso, el padre exclama: este mi hijo muerto era y ha revivido. San Lucas 15. Estar muerto significa para él existir, pero hallarse sumergido en el mal, lejos del hogar paterno, lejos de su hábitat natural, de su lugar hecho para él. Ya lo hemos dicho, todos los pecadores se encuentran en ese mismo estado. Para ser salvo es necesario que nazcan de nuevo a la vida nueva, es decir, que resuciten, hallando por medio de la conversión el contacto con Dios. Os es necesario nacer otra vez. Os es necesario. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esa afirmación, esa reprensión, esa advertencia? Pues nuevamente la está escuchando. Usted, tú que me escuchas, camino al hogar o al trabajo o a la escuela o de la escuela o del trabajo o del hogar, no importa. En la calle, en el patio, en la cárcel, en el hospital, en la oficina, esperando a alguien. Tú que nos escuchas, tienes que recordar que es necesario que nazca otra vez. El que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, dice Cristo, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, porque pasó de muerte a vida. San Juan 3:7 y San Juan 5:24. El alma del pecador, resucitada de esta manera por medio de la fe, recibe la vida eterna y no será jamás separada de Dios, ni siquiera por la muerte física. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y que cree en mí, no morirá eternamente. Dice San Juan 11:25. Repito, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué belleza, qué hermoso. Todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, lo contrario, ¿cuál sería? Todo aquel que vive o que no vive ni cree en mí, sí morirá eternamente. Es el sentido contrario de lo que hemos leído. Dice el versículo: todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces podemos decir nosotros: todo aquel que vive y no cree en Jesús, morirá eternamente. Entonces, ¿qué será eso? ¿Qué significa eso? Bendito el nombre del Señor. Amigos y hermanos, basándose en varios versículos latinos, determinados estudiantes de la Biblia se preguntan si después de todo el alma, óigase bien, si después de todo el alma no será mortal. Para el apóstol Pablo, solamente Dios tiene inmortalidad, según 1 Timoteo 6:16, lo que no será por consiguiente atributo del hombre, es un atributo de Dios. Por otro lado, la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. También dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Algunos piensan que de igual manera que el cuerpo se descompone, el alma es aniquilada por la muerte. O es decir, que el alma es destruida, descompuesta, desintegrada mediante el proceso de la muerte. Así como el cuerpo, después de la muerte, se descompone. Usted puede agarrar un cadáver, se murió entero,
Hay gente que se muere sin estar enfermo. Un ataque al corazón, se para el corazón y se quedan ahí, pero su cuerpo está entero. Ese cuerpo tenía 30, 40, 50 años viviendo sin problema. De repente se muere y el cuerpo se queda entero, pero si usted lo deja ahí, a los 2 días, a las 24 horas comienza su descomposición. Un cuerpo que duró tantos años, ahora se descompone porque es el proceso de la muerte. Hay gente que cree que de alguna forma el alma muere y se descompone. El alma, en cierto sentido, no es inmortal. Y la doctrina de la inmortalidad del alma, lejos de ser bíblica, tiene su origen en influencias paganas y sobre todo influencias griegas de los famosos filósofos Platón y Aristóteles. Sin desconocer el hecho de que los griegos y otros paganos creían en la supervivencia del alma, pero nunca en una resurrección en el sentido bíblico, respondemos lo siguiente. Óigase bien. Dios solo tiene inmortalidad porque Él solo es el manantial de la vida. Número 1. Él es la vida misma. San Juan 1:4 y 14:6. Y Él, Dios, solo es eterno por esencia, según el Salmo 92 y otros versículos bíblicos. Pero Pablo, el apóstol, no dice en ninguna parte que Dios solo es inmortal. Él, Dios, posee la inmortalidad como un don que concede soberanamente a sus criaturas. Si los hombres son llamados a una existencia sin fin, es precisamente porque han sido creados a la imagen de Dios. Sin embargo, hemos visto que habiendo caído en el pecado, se hallan totalmente entregados a la muerte. Pero se trata de saber precisamente en qué consiste esa muerte y qué sentido da la Escritura a los términos que emplea y qué entendemos nosotros con vida o con muerte. Cuando yo digo el alma es inmortal o el alma es mortal, cuando yo digo muerte espiritual, muerte física, muerte eterna, ¿qué estoy diciendo? Amigos y hermanos, la vida, desde el punto de vista bíblico, es la existencia con Dios. La vida, desde el punto de vista bíblico y cristiano, es la existencia en comunión con Dios. La muerte es la existencia sin Dios. Creo que ya comienza la cosa a aclararse. La muerte, desde el punto de vista bíblico, es la existencia sin Dios. La vida verdadera recibe su valor y felicidad de Dios, que es su fuente. La muerte consiste en la privación del amor, del gozo y de la paz que proceden solamente de Dios. Cuando estudiamos el lugar de los muertos, el infierno, etc., observamos lo siguiente. Desde aquí abajo, el creyente tiene la vida, ya la vida eterna, tiene a Dios en su corazón, tiene la garantía, tiene la promesa firme, con garantías, con seguridad, de que Dios está en su corazón y que por lo tanto ya se ha establecido una comunión con Dios. O sea, una existencia con Dios, una existencia en comunión, en contacto con Dios. Por lo tanto, está gustando el cielo desde la tierra antes de ir a reunirse con su Señor para siempre en las alturas. Por el contrario, el que no cree, el incrédulo, o lo que llamamos comúnmente el impío, está ya desde ahora muerto. Véase 1 de Juan 3, 14 y 15. Y conoce algo del infierno sobre la tierra. Estando en la tierra, ya sabe algo del más allá. Esto se ve hoy más que nunca en nuestro mundo dado al mal. Pronto en el más allá, este impío incrédulo conocerá todo el sufrimiento que implica estar eternamente separado de la presencia de Dios. Volviendo momentáneamente
al principio de la historia de la humanidad y al principio de nuestras palabras en el día de hoy, recordemos lo que pasó en el Edén. En el Edén, Dios saca a la primera pareja de su presencia, porque es la mejor definición que podemos dar al Edén, la presencia de Dios. Dios saca a la primera pareja de su comunión. Eso significa muerte. El hombre y la mujer siguieron viviendo, siguieron deambulando, siguieron existiendo, sencillamente siguieron existiendo, pero viviendo estaban muertos. Viviendo estaban muertos, porque habían sido privados de la presencia de Dios. Y eso significa muerte. Entonces, cuando el hombre se aparta de Dios, o cuando al hombre lo apartan de Dios, el hombre comienza a morir. El hombre va muriendo. El hombre poco a poco va muriendo. Por eso que vemos tantas cosas en esta tierra. Por eso es que la maldad se multiplica. Por eso es que el horror reina en las calles. El hombre está en muerte. El hombre está separado de Dios. El hombre está apartado de la vida, de lo que significa en la Biblia vida. Vida es existir dentro de la presencia divina, vivir en contacto con Dios. Nosotros decimos, desde el punto de vista eléctrico, podríamos decir que un circuito está muerto. ¿Cuándo un circuito está muerto? Cuando no tiene corriente. ¿Y cuando no tiene corriente? Cuando está desconectado de la fuente generadora de corriente, de la fuente que pone en movimiento los electrones en el cable, en el cobre, en el bronce. Entonces, cuando el cable o cuando el equipo está desconectado de la fuente, el equipo o el circuito o los circuitos están muertos. No hay vida, no hay fuerza. ¿Cuál es nuestra fuente? Piénselo usted momentáneamente y no le dará trabajo entender que la fuente de vida del hombre no puede ser Satanás. La fuente de vida del hombre no puede ser un río. La fuente de vida del hombre no puede ser un volcán. Hay una fuente de vida para el hombre. Y desconectarse de esa fuente es estar en muerte, es estar muerto. ¿Y qué significa estar muerto? Generar o no generar frutos. Es una degeneración. Cuando el hombre está desconectado de su fuente, y entiéndase como la fuente del hombre, Dios. Cuando el hombre está desconectado de la fuente, entonces todo lo que produce es malo. O mejor dicho, no produce. No produce, porque el dejar de producir ya es maldad. Porque el hombre por naturaleza es malo. Y pulula en nosotros el deseo de maldad. En nosotros corre una sangre ya degenerada, una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, que por consecuencia de una desobediencia matriz, una desobediencia en el principio, hoy nosotros nacemos con esa consecuencia que tenemos que eliminar. Y solamente podemos eliminarla y restablecer la comunión, reconectarnos con la fuente, viniendo a Jesucristo. Viniendo a Jesucristo. Entonces, cuando venimos a Jesucristo se restablece. Si no venimos a Jesucristo, continuamos en muerte, porque estamos desconectados de la fuente de vida que es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amigos, hermanos, observemos que el término inmortalidad es aplicado por la Biblia solamente al cuerpo resucitado y no al alma. El cuerpo, o sea, la inmortalidad, cuando la Biblia se refiere a inmortalidad, se está refiriendo a el que ha sido redimido, al cuerpo resucitado. Dice, este cuerpo mortal, 1 Corintios 15, 53
Y vamos a ver cómo lo conseguimos aquí rápidamente, donde dice el apóstol Pablo una referencia directa a esta enseñanza de la inmortalidad. Primera Corintios, capítulo 15, 53, dice, porque es necesario, fíjese, bueno, dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. ¿Notó eso? Los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita cuando dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí leímos en 1 Corintios 15, versículos 52 al 57. Amigos y hermanos, ¿por qué dice lo que dice la Biblia aquí? Que este cuerpo será vestido de incorrupción, de inmortalidad. Amigos y hermanos, es el cuerpo el que es corruptible, es el cuerpo el que se descompone, es el cuerpo el que desaparece. Por lo tanto, es el mismo cuerpo el que tiene necesidad de volverse incorruptible y de tornarse inmortal. En cuanto al alma, aun cuando conozca la muerte espiritual, no deja de existir, ni en este mundo, ni en el otro. Es lo que tendremos ocasión de entender si seguimos estudiando y escudriñando la Biblia. Porque por eso es que mucha gente se confunde. Nosotros, en el sentido que el pueblo a veces lo dice, nosotros estamos de acuerdo, el alma es inmortal. Y mucha gente que quizá estaba pensando al principio que empezamos a hablar, ahora se puede aclarar un poco. El alma no deja de existir, pero vida significa existencia en comunión con Dios. Entendemos como muerte del alma la separación del alma de la comunión con Dios, no la inexistencia del alma. No es que el alma se va a descomponer, no, el alma existirá con Dios o sin Dios. Desde ese punto de vista, el alma es inmortal. Es inmortal porque existirá siempre. Existirá en comunión con Dios. Y entonces le llamamos vida. O no existirá en comunión con Dios, sino en condenación eterna. Porque de lo contrario, entonces se equivocaría la Biblia cuando dice que donde el fuego nunca se apaga y el gusano, refiriéndose al alma, un sentido figurado, nunca morirá. A título de sugestión nos parece que podríamos establecer lo siguiente. El hombre recibe al nacer en su alma la existencia sin fin, mediante el nuevo nacimiento, en su espíritu, la vida eterna. Repetimos, el hombre al nacer recibe en su alma la existencia sin fin, mediante el nuevo nacimiento que se puede producir después, recibe en su espíritu la vida eterna. Cuando Cristo regrese en su cuerpo, entonces la inmortalidad, si fuimos fieles. Lo que acabamos de decir es suficiente para hacernos comprender que todo hombre prepara su eternidad aquí en la tierra. Por eso no creemos en el destino en el sentido llano en que la gente lo explica. El hombre aquí labra su futuro y ejerce su voluntad y ejerce su soberanía. Si usted dice, no me da la gana de obedecer a Dios, usted no le obedece.
Si usted dice, por encima de todo le voy a obedecer porque me conviene, usted le obedece. Si un pecador se convierte, nace de nuevo y recibe la vida eterna, cuya prolongación será en el cielo. Si el pecador no quiere arrepentirse, nada más tiene que hacer para considerarse perdido. Solamente tiene que no arrepentirse. No tiene que hacer nada. Nada hay que hacer para perderse. Ahora, mucho hay que hacer para ser salvo. El que no cree ya está muerto, aunque viva, aunque exista. Y esta muerte continuará para él en el lago de fuego. Hemos pasado ya nosotros de la muerte a la vida y sabemos si verdaderamente tenemos la vida eterna. ¿Dónde han ido las almas de los muertos antes de la primera venida de Jesucristo? ¿Y dónde van después de su primera venida o de su venida mientras esperan el glorioso día de su regreso y el gran juicio? Esto nosotros lo preparamos, lo organizamos mediante nuestra fe. ¿Ha creído usted en Jesucristo? ¿Ha entendido usted el mensaje de Dios para su vida en esta oportunidad? ¿Quiere usted preparar su eternidad? ¿Quiere usted reorganizar su vida? Garantizar, bendito sea el Señor, garantizar su vida. ¿Quiere usted que el Señor lo perdone, lo salve, lo ayude, lo redima? Yo voy a orar ahora. Le voy a invitar a que haga lo que dice la Biblia que hay que hacer. Dice el Señor, venid a mí los que están cargados y los que están cansados, que yo los haré descansar. Y yo estoy seguro que el Señor te va a perdonar, el Señor te va a salvar, pero tienes que venir a Él. Voy a orar en breve y te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Ahí donde estás, no importa la circunstancia, no importa el problema, no importa el lugar. Si quieres entregar tu vida a Cristo, ahí puedes hacerlo.